Un cordial saludo para todos en este día. Reitero la bienvenida para todos los presentes a la casa del Señor y a las personas que escucharán esta palabra a través de medios digitales. Que sea el Señor bendiciéndoles. Les agradezco en el nombre de Jesús por ayudarme a compartir las predicaciones de la palabra de Dios. Es impresionante cómo la palabra está llegando a tantísimos lugares del mundo y cómo Dios está operando a través de muchas vidas. San Juan capítulo 13 versículo 15, hermosa palabra nos tiene hoy Dios para todos. Leamos juntos, dice la Biblia: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenga la amabilidad de sentarse. Y el tema de hoy se titula Hablando sin palabras. Por favor, repita conmigo: hablando sin palabras. Es el tema del día de hoy. Dios me regaló este tema mientras oraba por ustedes, y el Señor me manifestaba que hay una manera de hablar sin palabras, y la manera de hablar sin palabras es a través del ejemplo. Diga conmigo: el ejemplo. El ejemplo es la enseñanza más efectiva que puede dar una persona. Es la conferencia más contundente que jamás alguien pueda dar en su vida. Es la mejor predicación que se pueda dar en cualquier púlpito. Porque muchos predican de humildad, pero una vez se bajan de aquí, no tienen tiempo para saludar, ni para mirar a nadie, ni para abrazar a nadie, porque no. Por tanto, el ejemplo es el mejor sermón que usted pueda predicar en la vida real. En la palabra de Dios encontramos dos caminos en cuanto al ejemplo, o una disyuntiva en cuanto a hablando del ejemplo. Y encontramos los malos ejemplos, pero también encontramos los buenos ejemplos. Hablando de los malos ejemplos, qué interesante considerar lo que dice la palabra en Judas, capítulo 1, versículo 7. Nos presenta cómo algunas poblaciones llamadas Sodoma, Gomorra y ciudades vecinas, no solamente eran ellas dos, habían muchas más, tal vez eran tantas que el escritor dijo no, para escribirlas a todas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios, oiga lo que dice la palabra, vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por tanto, Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas fueron un mal ejemplo. Pero no solamente ellas, encontramos muchos más malos ejemplos en la palabra de Dios, como por ejemplo Saúl, hombre a quien Dios llamó y lo ungió para que sirviera, pero le sirviera a Dios, pero fue un mal ejemplo porque desobedeció la voz de Dios, y el peor del ejemplo fue que desobedeció, pero no se arrepintió, porque sus predecesores y sus antecesores también habían desobedecido. Pero por ejemplo en el caso de David, desobedeció, pero tuvo la humildad de arrepentirse y Dios lo perdonó. Pero cuando alguien no tiene ese sentir de arrepentirse, entonces lo que deja para su vida, su familia y sus generaciones es un mal ejemplo. Elí es otro ejemplo malo, al no reprender a sus hijos cuando pecaban, al dejarlos que hicieran con su vida lo que bien les parecía, fue otro mal ejemplo. Y hablando de malos ejemplos, acabo de tocar 3 ejemplos bíblicos, pero déjeme tocar otro ejemplo más, número 4, hablando de mal ejemplo. Nadie me incitó, me invitó a tomar alcohol o a adquirir el vicio del alcohol. Realmente yo no recuerdo que alguien me hubiera presionado. Sí me invitaban, pero que me hubiesen obligado, no. Pero no necesité eso. Tuve un ejemplo y un mal ejemplo. Veía a mi papá desde niño
tomando alcohol. Y ese fue suficiente enseñanza para yo comenzar a tomar alcohol desde los 10 años. Y dinero que agarraba y se escondía, pues era para comprar eso. Y también vicios como cigarrillos y demás, desde los 10 años. Por tanto, el ejemplo es la mejor enseñanza o cátedra que le puedes dar a tu hijo. Mi padre nunca me enseñó cómo se agarraba una botella, cómo se inclinaba el codo, hasta dónde se debía tomar, de qué marca debía adquirir. No, sencillamente él lo hacía. Y yo aprendí de ese mal ejemplo. Padres que anhelen que sus hijos sean hombres y mujeres de verdad, pero te escuchen mintiendo, tú les estás dando otra enseñanza. Padres que no anhelen que sus hijos caigan en los vicios del alcohol, pero tus hijos te ven comprando alcohol y tomando, y dices, pero es un poquito, ¿no? Pero de pronto tú puedes pensar así, pero ¿y ellos hasta dónde pueden llegar o podemos llegar? Sí siento un llamado del Señor a todos los que estamos en este lugar, comenzando por mí, hermanos, porque el ejemplo está en la Biblia. Amén. Los malos ejemplos sufren castigo de fuego, dice la palabra de Dios eterno. Por eso también se refiere en Hebreos capítulo 4 versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, hablando del pueblo de Israel. Quinto ejemplo, que Dios les estableció el día sábado para que reposaran, pero que reposaran en su presencia, pero jamás reposaron en su presencia, sino que reposaban era de su trabajo, pero seguían con una vida creyendo en un Dios y amando a un Dios de labios, pero su corazón lejos de Él. Por tanto, nunca entraron en su reposo. Alguien va a recibir una revelación específica, porque si alguien vive con ansiedad, Dios te llama y te dice que Él te invita a entrar en el reposo de Él. Cuando tú conoces a Cristo y comienzas a vivir para Él, la ansiedad no te gobierna Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. Alguien lo cree, lo vive y lo experimenta. Cuando tú crees en el Señor y comienzas a buscarle como Él anhela, entonces ya no te controla la depresión, no te controla la circunstancia, no te controla el momento, no te controla ni la abundancia ni la escasez. Es Jesucristo el que comienza a tomar el gobierno en tu vida, el timón de tus decisiones. Él comienza a obrar. Alabado sea el Señor. Pero permítame también expresarle que tenemos una línea de buenos ejemplos. Diga conmigo, buenos ejemplos. Y esa línea de buenos ejemplos podría traer muchos personajes de la Biblia que dieron buenos ejemplos, pero ¿por qué no vamos a la fuente? Es mejor ir a la fuente, porque nuestra fuente de inspiración que está presente en este lugar, para cuantos deseen sentirle, Él está aquí en esta hora. La fuente de nuestra vida nos expresó en San Juan 13:15, porque ejemplos he dado. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, yo no me puedo quedar diciendo, no, es que yo recibí mal ejemplo de mi papá porque él era alcohólico, entonces yo también comencé a tomar alcohol. Y él fumaba, entonces yo también comencé a fumar. Y hay personas que se quedan así el resto de su vida porque recibieron malos ejemplos, entonces se quedan imitando los malos ejemplos. ¿Alguien recibe la palabra en este día? ¿Alguien recibe la palabra en este día? No sé cuántos malos ejemplos haya recibido de papá, de mamá, de tío, sobrino, vecino, de quien sea, pero en medio de todos los malos ejemplos, hoy se erige, se levanta, se proyecta, irradia e ilumina el mejor ejemplo que nadie jamás haya podido recibir en toda la historia de su vida. El mejor ejemplo que existe se llama Jesucristo el Señor. Alguien puede abrir sus labios y tener un tiempo de alabanza y de reconocimiento para Él. Bríndele gloria y honra.
Y él dice, porque ejemplos he dado. Y dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, que no es suficiente con querer, Él espera que tú hagas. Porque si alguien quiere proyectar ejemplo pero no hace, está proyectando palabras, está proyectando un sermón. Por eso es que hay gente que dice, la predicación del hermano, del joven, de la hermana o de quien lo haya hecho, la predicación estuvo muy linda, pero su vida no concuerda con lo que él predica. O sea, su predicación es una y su vida es otra. Pero Jesucristo no era así, porque él predicaba con su ejemplo. Por eso dice, ejemplo os he dado. Y así como yo os he hecho, dice él, haced vosotros también. Él nos ha dado el ejemplo, y permítame regalarle 3 ejemplos poderosos que Él nos dio, porque nos dio muchos, pero el tiempo solo me va a alcanzar para regalarle 3. Él nos dio ejemplo del perdón. Diga conmigo, del perdón. Y de paso, permítame preguntarle, ¿hay algo que usted tenga contra alguien en este momento? ¿Hay alguna raíz de amargura, algún rencor, algún resentimiento? Quiero que sepas que el Señor Jesús te dio ejemplo. Ejemplo. Ejemplo de perdón. Hay matrimonios que llevan años y se odian. Y otros que llevan años y no se odian, pero no se han perdonado. Y el que no se ha perdonado, por si no lo sabías, se está odiando. Pero ejemplo Él nos ha dado. En algunas ocasiones nos ofenden y muchos se sienten indignados por algunas cosas que hayan sucedido. ¿Y sabe qué es lo primero que el ser humano hace? Enojarse. Enojarse. Pero recuerde que los hijos del mundo son los hijos de la ira. Por favor, trate de cambiar esa frase. Es que yo me conozco, yo mejor no voy porque yo me conozco, y donde pase eso, yo me descontrolo. Usted no es un hijo de la ira. Usted es un hijo del Señor. Y si todavía actúa así, usted necesita recibir ejemplo del Señor, porque Él aprendió la obediencia por nosotros. Esto es profundo. Dios aprendió a obedecer. ¿Cómo así, pastor? Si es Dios, ¿cómo que va a obedecer? Sí, la Biblia dice que Él aprendió la obediencia. Cuando Él se manifiesta en carne y se hace hombre, Jesús tuvo que obedecer a María, tuvo que obedecer a José, tuvo que obedecer a las leyes terrenales. Se sujetó a ellas para darnos ejemplo de que cuando una ley te requiriera, pues tú debes ir. Para darnos ejemplo de que cuando papá o mamá te llame, Él nos dio ejemplo, Él aprendió la obediencia. Qué maravilloso este Señor que nosotros tenemos. Cuesta demasiado perdonar, y esto refleja que nos hemos distanciado del Señor, que nos hemos alejado de Él, porque quien está cerca de Él, cuando lo ofenden o le hacen daño, recuerda que Él nos dio ejemplo, pues a Él lo ofendieron, pero Él perdonó. Permítame decirle algo muy interesante para todos los que necesitan perdonar. Antes de que te hubieran ofendido, te hubieran hecho el daño que te hayan hecho a ti, por más grave que sea el daño, tú y yo ya habíamos ofendido a Dios y ya le habíamos hecho esa declaración de ofensa a Dios. Sin embargo, Él ya había tenido misericordia de nosotros. Alabado sea el Señor.
Primera de Pedro 2:23 dice algo tan poderoso: quien cuando le maldecían, hablando del Señor Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, hablando del sacrificio de la cruz, no amenazaba. Podía él haber amenazado a los que le estaban injuriando, atacando, hiriendo, escupiendo, latigando. Podía haberlos amenazado. Podía haberlos mirado con mirada de ira, como a veces nuestra mirada cambia de la mirada de amor a la mirada de ira. Hubiera podido cambiar su mirada hacia ellos, le hubiera podido sentenciar el infierno de una vez a ellos. Es más, los hubiera podido calcinar en ese mismo momento. Los corazones de los que estaban golpeando al Señor estaban funcionando porque Él les estaba dando en su misericordia la oportunidad de la vida. Podía haber terminado con ellos justo en ese instante, como pudo haber terminado conmigo cuando yo le estaba pecando, como pudo haber terminado contigo cuando tú también le estabas ofendiendo. Pero su misericordia y su gracia se extendieron hasta el perdón hacia cada uno de nosotros. Él nos ha dado ejemplo de perdón. Alguien puede adorar al Señor del perdón en este día. Alabado sea el Señor. Permítame terminarle este punto diciendo: ¿cuántas veces usted y yo hemos ofendido al Señor? Es que, hermanos, hay iglesias donde predican, hay iglesias y hay gente que predica como si ellos ya estuvieran en el cielo. A veces le comparten a uno una predicación o uno escucha o ve algo y ellos predican como si ya estuvieran allá y predican perfección en ellos. Ay, hermano querido, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Dios buscó de entre los hijos de los hombres a ver si había uno justo, a ver si había uno bueno, a ver si había uno que buscara a Dios. Y después de la búsqueda no encontró a ninguno. Por eso Él mismo vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él fue la ofrenda por el pecado de todos nosotros. Solo Él, hermanos, y nadie más. Pero no tomes esto como excusa para vivir tu vida a tu manera y para ser un cristiano de larga distancia con Dios y hacer de todo y luego venir el domingo a ponerte en paz y salvo con Dios. No quiere Él eso. Él quiere que tú le seas fiel y que aprendas a perdonar a los que te ofendieron. Porque, hermanos, si Dios nos ha perdonado tanto a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien que nos ha ofendido? Yo siento la presencia de Dios en mi vida. Alabado sea el Señor. El apóstol Pedro, que estaba cerca en el momento de la flagelación y del ajusticiamiento, él estaba ahí, lo estaba negando, pero estaba por ahí cerca. Escribió. Pedro se atrevió a escribirlo porque fue testigo presencial. Aunque dijo: no lo conozco, no sé quién es, e insultó. Estaba cerca del momento cuando lo estaban hiriendo al Señor. Y él escribió allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 23: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. O sea que además de pegarle, lo maldecían, pero su respuesta no era de maldición. Alabado sea el Señor. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él nos dio ejemplo de perdón. No podrás ser libre en Dios hasta que perdones. Y cuando tenga algo con su hermano, con su hermana, con alguien de la iglesia, hasta que usted no hable, no va a ser libre y no lo va a perdonar Dios, porque usted primero tiene que arreglar las cosas. Hay que hablar, es lo que Él quiere. Pero hay un segundo punto, hermanos. Él nos dio ejemplo de amor. Diga conmigo: de amor. Hermano, Él nos dio ejemplo de amor. Porque los hombres son expertos en el juicio, pero Él es experto en amar. Alabado sea el Señor. Jamás fue una casualidad que Él llegara donde estaba la mujer que iban a apedrear. Él ya tenía una cita allí.
Él sabía que iba a demostrar su amor justo allí. Bendito sea el Todopoderoso. Por eso dice la Escritura, no le buscamos nosotros a Él, Él nos buscó. Alguien que sepa esta palabra, usted debe saberlo y hoy vivirlo. Jamás tú buscaste a Dios, fue Él el que se tomó ese trabajo y esa paciencia. Él nos ha dado ejemplo de amor. Hay cristianos que dicen, yo amo a Dios y a mi familia y los demás yo no sé. No, así no es Dios. El segundo mandamiento, pero el primero es, hermanos, en esto se resume el cristianismo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sabiendo que Dios es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: ama a tu prójimo. ¿Cómo? Como tú te amas. Wow. Como tú te amas a ti mismo. Ese es el ejemplo que Él nos vino a dar. Porque es que ¿quién se anima a? ¿Quién se propone para ser muerto por amor? Él y solo Él. Y permítame entregarle un ejemplo más, y aquí termino. Él nos dio ejemplo de servicio. Para información suya, el primero que le sirvió a usted y a mí no fue nuestra madre ni nuestro padre, sino fue el Señor. Dice la Escritura, tus ojos vieron mi embrión. Fue Él el que autorizó la fecundación del óvulo de tu madre. Fue Él el que autorizó que tú y yo no muriéramos en el camino. Fue Él el que autorizó el crecimiento de nuestro cuerpo dentro del vientre de nuestra madre, el nacimiento. Él es el que autorizó que tú y yo estemos aquí. Él nos ha venido sirviendo hace mucho tiempo. Él nos ha dado ejemplo de servicio. ¿Usted siente que Dios le ha servido a usted? Bueno, no todos me escucharon. ¿Usted siente que Dios le ha servido a usted? No me escucharon todos, hermanos. ¿Usted siente que Dios le ha servido a usted? Él nos ha dado ejemplo de servicio. Ahora déjame preguntarle, ¿le estás sirviendo tú a Él? ¿Le estás sirviendo como Él es digno de que se le sirva? ¿Le estás sirviendo para lo que Él te llamó y te colocó? Usted dijo que quería escuchar la palabra. Hoy Dios le está trayendo palabra. Si usted abre su corazón y recibe este mensaje, hoy su vida va a cambiar. Se lo digo en el nombre de Jesucristo, por el Dios que predico y que tengo en mi alma. Hoy usted va a cambiar, porque hay muchos cristianos que en la actualidad no le están sirviendo a Dios. Pero ejemplo os he dado, dijo Él, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dios te ha llamado para que tú le sirvas. Y su servicio fue completo. Jesús no nos sirvió cuando tuvo tiempo. Jesús nos sirvió. Él dijo que nos había servido a ti. Dice la Escritura que sirvamos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Alguien está conmigo aquí? ¿Alguien está conmigo para recibir la palabra? Estaba haciendo hambre y estaba haciendo hambre, y entonces le dice a sus discípulos, ¿hay por ahí algo de comer? No, Señor, por aquí no hay nada de comer. Bueno, vaya, busquen algo de comer, yo los espero aquí. Cuando tú tienes hambre, tú no te quedas esperando a que te traigan de comer. Cuando tú tienes hambre, tú te levantas a buscar algo de comer. ¿Sí o no, iglesia linda?
Bueno, él tenía hambre físicamente, pero también sabía que iba a venir una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido y que no tenía al Señor en su corazón y que vivía muy mal. Pero a pesar del hambre que sentía, gente que se desespera con el hambre y que cuando se trata de eso deja lo que sea, pero mi Señor le dio espera al hambre física para tener misericordia de una mujer samaritana que iba a venir y que no conocía la salvación. Ese es el Señor que quiere que tú y yo le sirvamos, iglesia. Si alguien lo siente alabar, levante más fuerte su aplauso y su alabanza. Ese es el Señor que nos ha llamado, hermanos, a servir. Jóvenes de la iglesia, si vale la pena quedarnos sin comer para servirle a Él, y les habla a alguien que come bastante, porque a su pastor le encanta la comida y bastante. Pero si se trata de Él, que tenga que dejar de comer, estoy dispuesto a hacerlo. Y ya lo he hecho, llevo muchos años haciéndolo. Y a veces entran llamadas de mi esposa y mensajes: ya está servida la comida, se te va a enfriar la comida. No hay problema, alguien necesita de Dios. Yo necesito dar primero la palabra de Dios. Jesucristo dijo: mi comida no es de este mundo. Alguien necesita pasar de las palabras a los hechos y dejar por un momento pensar tanto en sí mismo y pensar en entregar a Dios una verdadera vida y proyectar un verdadero ejemplo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. No todos van a levantar la mano a continuación, solamente algunos. Alguno que durante su vida cristiana haya venido a la iglesia enfermo y que Dios haya tenido misericordia en el templo y que Dios lo haya sanado dentro del templo en el culto. Solo para testimonio, por favor, deje su mano levantada por unos segundos, porque alguien necesita ser testigo de este milagro. Si usted no ha recibido sanidad dentro del templo, no levante la mano, pero si la ha recibido dentro del templo, levántela. Si puede mirar a su alrededor, esto le debería cambiar su manera de pensar y su manera de vivir, porque a veces un pequeño estornudo: no voy a la iglesia porque estamos resfriados. Pero aquí hay una cantidad de manos levantadas que hemos dicho que Él nos ha sanado en un culto. Qué bueno que no te vuelvas a quedar por un estornudo o porque la niña tiene un poquito de algo. Dios te llama a ser un cristiano verdadero, querido y querida. Alguien recibe esta palabra en esta hora. Es un ejemplo de verdad. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo mirando películas todos los días? ¿O le estás dando ejemplo de que tu hijo, tu hija te ve sentado leyendo la palabra de Dios? ¿Cuál es tu ejemplo para él? Dios está hablando en este día. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo de oración? ¿Cuántos hijos aquí pueden decir la verdad? Pastor, mi papá no ora. Bueno, sí ora cuando tiene muchos problemas o no tiene para pagar las deudas. De resto uno lo ve por ahí medio, pero así como Dios quiere, no. ¿Sabe que tu hijo no debería decir eso o pensar eso de ti? Y doy gracias a Dios porque los teenagers no salieron hoy. Porque es que tu hijo no debería mirar eso, pero los pequeños tampoco. Ellos deberían ver en ti, mujer, y en ti, varón, un verdadero ejemplo. ¿De qué? No un ejemplo de un hombre que se sabe los nombres de muchas películas y ya se vio todas las películas de Marvel que son una falsedad, y ya se vio la última de El Hombre Araña, que es una falsedad, y que ya se vio la última de Wakanda y que es otra falsedad. Hermano, todo eso te distrae, pero eso es falso. Eso no es cierto. Pantera Negra, sé cómo se llama, tranquilo. Eso es falso, eso no es cierto. Eso no te va a ayudar en el día de la enfermedad. Eso no te va a ayudar en el día que te despidan del trabajo. Eso no te va a ayudar el día que el doctor te dé un diagnóstico de muerte. Eso no va a hacer nada por ti. Alguien tiene que levantarse y comenzar a dar un buen ejemplo y ser un cristiano verdadero, buscador de Dios, de su presencia y de su Espíritu Santo. Si usted recibe esta palabra, no se silencie, levante su voz y dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria
gloria, hermano, dele la gloria. Alce su voz y dígale: Señor, yo necesito ser un verdadero ejemplo para mí, para mi familia, para mis hijos. Hay gente que no le gustan estas predicaciones. ¿Sabe a quién no le gustan estas predicaciones? Al que está viviendo mal, no le gustan estas predicaciones. Al que no está buscando de Dios, no le gustan estas predicaciones. Algo malo le va a encontrar. Algo no le va a gustar. Gritó mucho, o habló muy pasito, o no me gustó este comentario, o ya el pastor me las está echando. Siempre que alguien está mal, no le gusta que le prediquen la verdad. Pero querido y querida, tu Dios jamás te va a predicar una falsedad, porque Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y solo la verdad es la única que nos puede hacer libres. Si tú no escuchas esta verdad, seguirás siendo esclavo de falsedad. Tú necesitas escuchar verdad de Dios. Si esa alabanza es para Él, bríndesela, colóquese de pie y dele homenaje al Rey, dele gloria al Rey, dele aplauso al Rey. Pastor, pero usted se equivoca o no se equivoca. Claro que sí. Usted comete errores. Claro que sí. Usted se está predicando ese mensaje para usted mismo. Claro que sí. Dios me lo predicó a mí de rodillas a las 2 de la mañana, mientras oraba por ustedes. Dios me lo predicó a mí primero, mientras estaba de rodillas. Y ahí de rodillas pude entender que yo necesito mejorar mi ejemplo, porque ejemplo Él me ha dado. Yo necesito hacer cambios en mi vida que me van a alejar de algunas personas, que me van a alejar de algunos amigos, que me van a alejar de algunas invitaciones. Pero yo estoy dispuesto a alejarme de quien tenga de que alejarme, pero yo no estoy dispuesto a alejarme de la presencia de mi Dios, porque si yo me alejo de Él, ¿a quién iré? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Alabe su nombre, hermano, alábelo. Hay libertad en la casa de Dios. Alguien necesita tomar decisiones. Alguien necesita sacudirse el polvo de la pereza espiritual. Alguien necesita dejar de sacar tantas excusas y mentiras que no lo dejan crecer. Alguien necesita moverse en el espíritu y decirle al Señor: Señor, de verdad, yo no estoy dando buen ejemplo ni buen testimonio, pero desde hoy en adelante ayúdame, Señor. No solamente tú, yo también necesito mejorar. Es que esto es para todos. Por eso invito a alguien que en esta hora necesite que el Señor lo ayude. Yo quiero invitar a levantarle su mano en el lugar donde usted está. Señor Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias por esta palabra, Señor, porque es una palabra contundente, Señor Jesús. Hoy nos estás enseñando a hablar sin palabras. Hoy nos estás enseñando a hablar con el ejemplo, Señor. Con el ejemplo, Cristo Jesús. Hoy queremos ser, Señor, honestos contigo. Porque podemos engañar a un pastor, podemos engañar a un hermano de la iglesia, podemos engañar a cualquiera, pero a ti no te podemos engañar. Podemos sacar la excusa que todos crean, pero a ti no te podemos engañar. Tú sabes, Señor, cuánto necesitamos de ti, oh Dios, en este momento. Y yo siento que tu unción está en este lugar. Oh Dios, yo te ruego que fluya tu unción en este momento.